Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Quiero felicitarlos porque se esforzaron por estar en este inicio de serie. Sin lugar a dudas, quien entiende desde el inicio de lo que vamos a hablar, seguramente en el transcurso del mes va a entender mucho mejor de qué es lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Quiero darte y animarte a que estés muy activo allí en la caja de comentarios, comentando, hablando con otras personas, sin distraerte, por supuesto, porque estoy seguro que la palabra de hoy va a bendecirte en gran manera. Bienvenidos, esto es RIS Online. El mundo del espectáculo está conmocionado. Cheslie Kryst, la Miss USA 2019, una mujer sin duda físicamente hermosa, una mujer que participó en Miss Universo representando a los Estados Unidos. Esta mujer era no solamente una mujer bonita, sino que también era una mujer inteligente, era abogada. Tenía un trabajo envidiable, pues trabajaba en un programa de moda en los Estados Unidos. Vivía en Manhattan, vivía en un rascacielos que tenía aproximadamente 60 pisos. Tenía todo lo que una persona puede desear: fama, fortuna, influencia, belleza, salud, juventud. Este domingo, muchos de los noticieros, y muy seguramente tú lo viste, esta Miss USA se lanzó suicidándose desde su apartamento, cayendo en la acera de la muy conocida calle de Manhattan en los Estados Unidos. Según lo que dicta la sociedad hoy en día, esta joven tenía todo lo que se supone que nosotros debemos tener: influencia, belleza, fama, fortuna, juventud, y aún así se suicidó. Por eso esta noticia escandaliza a muchos de los que tratan de dirigir a toda esta generación a que persigan eso. Si ya sabemos que la influencia, que la belleza, que la fama o la fortuna, y ni siquiera todas juntas dan la verdadera plenitud y felicidad, entonces, ¿por qué seguimos andando tras estos objetivos? El mundo hoy nos marca la pauta hacia lo que ellos creen que verdaderamente nos hará felices. Realmente están yéndonos y llevando a toda esta generación a un abismo, a un camino sin salida. Siempre nos dicen que cuando logres tener ese trabajo ideal, cuando logres comprar X vehículo, cuando logres tener X teléfono, cuando logres tener X casa ubicado en tal ubicación, cuando logres conseguir a esta pareja ideal, cuando logres tener el cuerpo perfecto, cuando logres tener las medidas de esa influencer o ese influencer al que tú tanto sigues y tanto stalkeas sus redes sociales, cuando tú llegues a ser así, entonces tú vas a ser realmente feliz. Y obviamente todos nosotros somos diferentes, físicamente hablando. Pero no solo eso, nacimos en contextos distintos, en estratos sociales distintos, con culturas diferentes. Entonces, tratar de apuntarle a eso que la sociedad hoy quiere vendernos como un estándar de si se alcanza, tendrás verdadera plenitud, verdadera felicidad, verdadera libertad. Es un callejón sin salida. Lo peor de todo es que te gritan al oído por todos lados, por TikTok, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por publicidad por todo lado, por Google, por YouTube. El día que logres esto vas a ser realmente libre. Y esto pues se exacerba cuando nosotros prendemos el televisor y vemos a muchos famosos también vendiéndose para que nos influencien para estas campañas que totalmente es una mentira. Ahora bien, no es malo que tú desees estar mejor de salud, tener una mejor figura. No está mal que tú quieras de una u otra forma comprar una casa, comprar un vehículo, tener un teléfono, tener una pareja,
porque estos son buenos deseos y buenos anhelos. El problema es cuando los haces una meta y esa meta se convierte en una obsesión que determina si eres o no eres una persona libre. Sobre todo cuando empezamos a buscar la libertad y empezamos a escuchar lo que dicen por todo lado. Libertad financiera. ¿Has escuchado ese término? Libertad sexual. ¿Has escuchado ese término? Seguramente sí, porque yo sé en qué sociedad vives, porque yo vivo en la misma. A toda hora quieren vendernos que la libertad se alcanza de esa forma. Entonces los que se van en busca de libertad financiera sencillamente se enfocan en amar y en amar y en amar el dinero, pero nosotros entendemos por la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y peor aún, cuando se enfocan en la libertad sexual y entonces se entran en un frenesí de descontrol total, usando su propio cuerpo, argumentando que soy totalmente libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera, y en algunas oportunidades terminan asesinando a sus propios hijos en el caso de las madres que abortan, o sencillamente prestando su cuerpo para el placer sexual de ellos mismos, de ellas mismas y de otras personas, sin discriminar absolutamente nada. Esto tampoco trae una verdadera libertad, porque el vacío sigue allí. Entonces, si ya entendemos que por allí no es, que la verdadera libertad, que la verdadera felicidad y que la verdadera la verdad no está en este tipo de cosas, ¿por qué nos siguen vendiendo que por allí es? ¿Por qué siguen apuntándole a todas sus campañas de publicidad para que nosotros compremos este tipo de cosas y compremos este estilo de vida, cuando definitivamente es un camino sin salida? Y lo peor de todo es que muchos hemos caído en esa trampa, hemos dejado que nuestras emociones nos jueguen, hemos permitido que nos ganen la batalla y hemos entregado nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra libertad a este tipo de cosas que son absolutamente temporales. La pregunta es, si ellos quieren que nosotros seamos libres, ya sea financiera o sexualmente, realmente entonces ¿de qué somos esclavos? Porque si quiero ser libre es porque soy esclavo ya de algo. ¿Y qué es lo que realmente nos hará libres de esto que me está esclavizando? Para eso, por favor le pido que me acompañen al libro de Juan. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, voy a leer la Reina Valera contemporánea y dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Voy a volverlo a repetir. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí, en este breve versículo, en estos par de versículos, hay varias enseñanzas y varias cosas que nosotros podemos sacar conjeturas. Primero, el Señor está diciendo que si permanecemos en la palabra de Él, seremos verdaderamente sus discípulos. También hablaba a los judíos que habían creído en Él. Eso quiere decir que habían dos tipos de personas, los que creían y los que no. Y dentro de esos que ya creían, habían unos que tenían que permanecer en su palabra y otros que no habían permanecido en su palabra. Si escogían también la opción de permanecer en su palabra, entonces serían sus discípulos. Y aquí ya vemos que hay varias cosas que se necesitan para llegar a ese resultado. Y es primero creer en Jesús, luego permanecer en su palabra, y luego ser sus discípulos. Ese iba a ser el resultado. Y para esos que son sus discípulos, para nosotros que por fe digo que tú ya eres un discípulo de Jesús, entonces conocerías la verdad. Y la verdad, esa verdad que Cristo tiene,
solo esa verdad te haría libre. A Jesús en ese momento le habían llevado a una mujer que había sido encontrada en adulterio, es decir, estaba teniendo relaciones sexuales, estaba viviendo su libertad sexual con un hombre que no era su esposo. Según la ley de aquella época, lo que debían hacer era apedrearla, había que matarla. Pero Jesús empezó a escribir en la arena. Los estudiosos de la Biblia dicen que lo que estaba escribiendo eran los pecados de aquellos que estaban acusando a dicha mujer, y les dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Desde el más viejo hasta el más joven fueron saliendo, y Jesús le dijo: mujer, los que te acusan se fueron, nadie te acusa, y yo tampoco te acuso. Levántate y no peques más. Ahora, seamos insensatos. Yo no sé cuántos años más de vida habrá tenido esta mujer, pero con toda seguridad sí les puedo decir algo, y es que volvió a pecar. Quizás no con adulterio, pero muy probablemente en alguna otra cosa transgredió alguno de los otros 9 mandamientos que el Señor había establecido. Entonces, seguramente el problema que nosotros tenemos y lo que nos tiene esclavizados no es las finanzas o no es nuestra sexualidad. Lo que realmente nos tiene esclavizados, nuestro mayor enemigo, no es otro sino el pecado. El pecado. Así que yo le invito a que allí lo ponga en los comentarios. El pecado es lo que me tiene esclavizado. Así es. Ese es nuestro mayor enemigo aquí en la tierra. El pecado es lo que nos ata al infierno realmente. Es lo que nos ata a nosotros a estar lejos de la salvación que el Señor promete. El pecado nos aleja de la santidad, que es la que nos permitiría ver a Dios. Muchos de los problemas con los que nos encontramos en este momento en el mundo son resultado directo de la caída de la humanidad. Es raro que contemplemos la totalidad, la medida completa del impacto del pecado en el mundo. Las Escrituras dicen que el pecado no es simplemente una situación humana, sino que el pecado ha dado lugar a una agitación cósmica, es decir, todo a nuestro alrededor, todo sobre lo cual se nos dio dominio está afectado por el pecado. Me explico. A Adán y a Eva se les dio señorío, se les dio dominio sobre todas las cosas que habían en la tierra, y a causa de su pecado, a causa de su falla, todo lo que estaba bajo el dominio de ellos se vio afectado por el pecado. Ahora bien, la muerte es consecuencia directa del pecado sobre nuestras vidas. Cuando el Señor nos creó, no era su propósito que nosotros tuviésemos que pasar por la muerte. Él nos creó para ser seres eternos, pero ahora el pecado había entrado a nuestra vida y nosotros tendríamos que pagar por ese pecado. Por eso, todos tendremos que ir y correr ese destino de la muerte en algún momento, a no ser de que el Señor Jesucristo venga y nosotros nos vayamos con Él. Si no, todos tendremos que recorrer ese camino, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, ¿qué sucede qué sucedió en esa agitación cósmica? Una palabra clave, y me gustaría que también la ponga ahí en los comentarios: un distanciamiento. Esa agitación provocó que nos distanciáramos de nuestro Padre amoroso, nuestro Creador, aquel que nos había diseñado con un propósito primario y nos había decretado que fuéramos señores, administradores de todo lo que había en la tierra. A causa de ese distanciamiento, nosotros no conocemos el propósito de nuestras vidas, y el pecado son esas cataratas que nublan nuestra vista, son esa venda que cubre nuestros ojos y no nos permiten ver el propósito eterno del Señor en nosotros. Entender ese distanciamiento es tener una comprensión bíblica de la salvación. Dios, que es justo, es santo, Él ha decretado que juzgará el mundo y derramará su propia ira sobre aquellos que permanecen sin acogerse a ese sacrificio que Él ha determinado, a ese sacrificio que Él mismo hizo por nosotros.
Aquel que no crea en eso y quiera seguir viviendo su vida para tener una libertad sexual o tener una libertad financiera o vivir para darle gusto a sus propios deleites, entonces esa persona tendrá que ir y someterse a la ira de Dios. Pero los que estemos dispuestos a morir a nosotros mismos, a todos los días someternos a la autoridad de Dios, a la soberanía de Dios, que todos los días lo busquemos y busquemos acercarnos a Él, esos podremos disfrutar de esa eterna salvación. El Señor Jesucristo nos está dando la clave que necesitamos para poder estar cerca de Él. Y la clave no es otra sino permanecer en su palabra. Tener un contacto directo todos los días, a toda hora, con su palabra. Dejar que su palabra sea la que rija nuestros pensamientos. Dejar que su palabra sea la que dictamine cuáles van a ser las leyes por las que nos vamos a conducir. Dejar que su palabra sea la que nos diga cuáles van a ser esas metas que nosotros debemos alcanzar. Ya entendemos que las metas que tenemos que alcanzar son más loables, mucho más, nos harán mucho más felices y sobre todo son eternas. Por eso, permanecer en su palabra, permanecer es la clave, permanecer en Él. Cuando estamos en Él y permanecemos en Él, y dejamos que sea su palabra la que dictamine cuáles van a ser nuestras metas, nuestros logros, nuestros objetivos y no lo que dice el merchandising hoy en día, entonces nosotros vamos a poder estar cerca de Jesús a través de su palabra y estando cerca de Él podremos ser sus discípulos. Recuerden que la palabra discípulo no es una palabra religiosa, la palabra discípulo significa el que aprende al lado de. Y no podemos estar al lado de Jesús de otra forma si no es por medio de su palabra. Para aquellos que lleguemos hasta este punto y podamos disfrutar de ser discípulos de Jesús, por dejarnos permear, invadir, influenciar por su palabra, conoceremos la verdad. Y va a ser esta verdad la que nos dé una real libertad. La libertad no viene de la libertad financiera ni de la libertad sexual. La libertad no viene de seguir unos estándares que hoy la sociedad quiere dictarte o quiere dictarnos a todos. La libertad viene por ser discípulo de Jesús, conocer su palabra, conocer su verdad. Y esta verdad es la que nos dará una libertad. Si hay un pecado del que debemos arrepentirnos de todo corazón, no es el adulterio, ni la fornicación, ni la mentira. Y aunque son pecados, el verdadero pecado del que tenemos que arrepentirnos es de no permanecer en su palabra. Esta es la raíz de querer hacer las cosas a nuestra manera, de siempre querer buscarle la comba al palo para que cuadre a nuestro favor, de siempre buscar el cuadre de caja que me beneficie. El no permanecer en su palabra es lo que hace que nosotros fallemos tanto y en realidad es lo que hace que tengamos tanto sufrimiento en nuestra propia vida, porque al no permanecer en su palabra, entonces sufrimos las consecuencias que trae el pecado a nuestra vida. Por eso debemos esforzarnos por permanecer en su palabra, por renunciar al pecado de precisamente no permanecer en su palabra, de no dejar que sean sus leyes las que dictaminen nuestro comportamiento, sino que sean nuestras propias emociones y las decisiones que tomamos en nuestra carnalidad las que dictaminen cuáles van a ser nuestras acciones. Esforzarte por vivir bajo los estándares de este mundo no tiene lógica. Ya lo vimos y lo hemos visto con muchísimos casos. Y si usted quiere, googlee artistas famosos que se han suicidado, millonario se suicida, o sea, búsquelo. Cómo estas personas que alcanzaron lo que se supone que ya se debe alcanzar para tener una plenitud, terminan suicidándose. ¿Por qué nosotros vamos a perseguir eso? Lo más curioso es la última publicación que hace esta Miss USA que participó en Miss Universo, Cheslie Kryst. Su última publicación en redes sociales fue una foto de ella
diciendo, quizás ahora pueda descansar en paz. Y se mató. Es triste, porque lo más probable, y yo no soy Dios para juzgar ni para saber qué va a hacer Dios con ella, pero es muy probable que ahora todo va a tener de todo menos un descanso en paz, porque hay que rendir cuentas. Por eso, ¿por qué nos dejamos guiar por esos estándares que sabemos que no traen plenitud, ni traen felicidad? Estos estándares no traen felicidad, no traen plenitud, ni le dan sentido a tu vida. Solo permanecer en Jesús y en su palabra pueden hacerlo. Por eso que quiero que aprendamos en esta noche. Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Permanecer en Jesús y su palabra es lo único que le dará verdadera plenitud, libertad y sentido a tu vida. Permanecer en Jesús y su palabra es lo único que le dará verdadera plenitud, libertad y sentido a tu vida. Ser discípulo de Jesús. Si entendemos este versículo, entendemos que ser discípulo de Jesús debe ser la meta principal de tu vida. Esta no es una palabra mágica, como les dije. Es la meta principal que debemos seguir para poder estar al unísono con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tener un deseo de superación, un anhelo por progresar, es sano, es loable, pero ninguno de estos deseos debe estar por encima de la meta que todos nosotros debemos tener, y es ser discípulos del Señor. Siendo discípulos, estando cerca, permaneciendo, conoceremos la verdad, y es esa verdad la que nos va a traer libertad. La verdad que está en su palabra, la verdad revelada que nos ha sido traída a nosotros a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Cuando estamos cerca de Jesús, cuando permanecemos en su palabra, cuando nos dejamos guiar por los principios que Él ha establecido allí, entonces estaremos cerca a la verdad. Y la verdad, esta verdad, es la única que nos va a dar libertad. Libertad en todos los ámbitos de nuestra vida, emocional, físico, financiero y sobre todo, libertad espiritual. Si estar cerca de Jesús y hacemos de esto nuestra meta principal en el día a día, todas las cosas que anhelas y deseas, Él mismo las va a traer a tu vida por añadidura. Esta es una promesa que Él hace, que si buscamos su reino y buscamos su justicia, que no es otra cosa que permanecer, que estar en la verdad, que hacernos discípulos, es decir, estar cercanos a Él. Eso es estar en el reino. Y eso hace que nosotros podamos tener todas las cosas que soñamos, todas las cosas materiales que tenemos en nuestro corazón. Si esas cosas hacen parte del propósito de Dios para nuestra vida, Él mismo las va a traer como una añadidura, pero no porque las estemos buscando como una meta o como un fin, ni siquiera como un medio. Solamente Él es nuestra meta, Él es nuestro fin. ¿Por qué? Porque nuestro mayor deseo va a ser permanecer en Él. La libertad no está determinada por lo que conseguimos aquí en la tierra, sino por las verdades eternas que permitimos que Jesús plante en nuestro corazón a través de su palabra. Una verdad eterna, un principio eterno que esté plantado en nuestro corazón y que nosotros apliquemos en nuestra vida, eso es lo que realmente va a traer libertad. Cuando nosotros aplicamos un principio financiero que está en la palabra, eso va a traer libertad financiera. Cuando aplicamos un principio emocional que está en la palabra, eso va a traer libertad emocional. Nosotros tenemos que buscar en los principios revelados por Jesús en su palabra. Y estos deben de ser los lineamientos que toda la vida tenemos que seguir. Permanecer en la palabra de nuestro Señor es conocer la verdad. Permanecer en su palabra es tener libertad. La verdad de su palabra es la única que puede darnos esa libertad que necesitamos todos del pecado. Ese pecado que nos ha tenido esclavizados siempre. Ese pecado que desde Adán hasta nuestros días ha traído tantas consecuencias a nivel hasta cósmico alrededor nuestro. Nuestro verdadero enemigo
aquello que realmente nos tiene esclavizados es el pecado. Y solamente acercándonos a Jesús, permaneciendo en Él y en su palabra, podemos tener esa verdadera libertad. Ahora bien, ¿cuál es la excusa que tú usas frecuentemente para posponer tu compromiso de permanecer en Cristo, de permanecer en la verdad? ¿Qué es lo que generalmente andas diciendo o qué es lo que generalmente te dices a ti mismo para no permanecer, para ser así doble ánimo, para mantener inconstante? No sé si es tu trabajo, no sé si es tu estudio, no sé si es tu pareja actual, no sé si es algún emprendimiento, pero ¿cuál es la excusa que tú estás usando frecuentemente para evadir la responsabilidad que todos tenemos de permanecer? Cuando tu tiempo en esta tierra esté cerca a su final, ¿qué crees tú que te haría sentir verdaderamente libre? Piensa un momento, cuando piensa que te quedan horas de vida y estás haciendo memoria de lo que hiciste y de lo que dejaste de hacer. Piensa qué realmente es de lo que te sentirías bien. ¿Qué pensamiento, qué acciones, qué cosas que dejaste de hacer serían las que tú dirías, haber hecho esto me trajo libertad, me trae seguridad de salvación? Bueno, nuestra única seguridad de salvación debe estar en Jesús y en su palabra. Y con toda seguridad te puedo decir que pueden haber muchas cosas de las que te vas a arrepentir, pero nunca te vas a haber arrepentido de haber permanecido en Jesús, de haber permanecido en su verdad y de haber disfrutado la verdad, la libertad que esta verdad trae a nuestra vida. Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para tu vida en este inicio de serie? Es el siguiente: de hoy en adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, toma la determinación de permanecer en Jesús. De hoy en adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, toma la determinación de permanecer en Jesús. No nos interesa si la crisis de los contenedores continúa. No nos interesa si la guerra entre Rusia y Ucrania se exacerba. No nos interesa si el dólar sigue subiendo y el peso sigue bajando. No nos interesa si el comunismo sigue apoderándose de todas las instancias y los países. No nos interesa si la agenda progresista sigue avanzando en Sudamérica y en Europa. Nosotros no vamos a colocar nuestra esperanza en eso. Vamos a tener la determinación de que independientemente de lo que esté sucediendo afuera, nosotros vamos a permanecer en Jesús. Esta va a ser la única cosa de la que con toda seguridad te puedo asegurar que al final de tus días nunca te vas a arrepentir. Acompáñenme en una oración. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por las personas que están aquí conectadas en vivo, Señor, por las personas que están viendo este video en diferido a través de las plataformas digitales, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a permanecer, Dios. Ayúdanos a tener esa fuerza que solamente hallamos en ti, Señor, para continuar firmes, Señor, en tu palabra, porque es la única que nos hace estar libres de verdad, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor bendito, a tomar decisiones radicales en todo lo que nos aleja de ti, Señor, en todo lo que usamos como excusa para no permanecer, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, para que en el final de nuestros días, Señor, si tú antes no has venido, podamos sentirnos tranquilos, Señor, podamos sentirnos con esa verdadera paz que solamente tu palabra y el estar cerca a ti pueden dar, Señor. Gracias por este inicio de serie, Señor. Colocamos el resto de serie delante de tu presencia y te damos las gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Amén y amén.